pues mi marca ahí está, sigue. De repente con una colección bastante estática, que también es a propósito, ¿no? O sea, para Claro, demostrar que no necesariamente tenemos que estar a cada rato metiendo cosas nuevas, ¿no? sí, Más bien hay que mejorar de forma interna las prácticas para que la gente lo vaya percibiendo, y es que con la digitalidad que cada vez está más cañona, pues que la sí, gente quedes en la mente del consumidor cuesta más tiempo. Uno, creo que mi ángulo siempre va a ser la gente, ¿no? Dentro, cuando yo hablo de sostenibilidad, por lo que personas como tú, gente en la industria, me reconoce, es porque mi discurso no está hacia lo ambiental, no porque no me interese, por supuesto, ¿no? Claro que me interesa, pero yo lo que he reflexionado en estos años es que el deterioro medioambiental es un efecto por el desentendimiento de las personas. Que trabajar más en la gente, ¿no? Ya creo que lo demás vendrá por añadidura. Para mí, esta sostenibilidad situada, pues significa preguntarnos qué es sostenible desde el territorio, no solo desde el estándar internacional. En México eso puede significar trabajar con pequeños talleres, que ya lo hacemos, fortalecer cadenas locales, que también se hace, usar textiles hechos en telares o en técnicas menos industrializadas. Caminos a la moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es identidad, cultura, lenguaje. Te conectamos con la industria de la moda. Hello Fashion Tribe. Hoy en esta temporada de Comebacks traemos a un invitado súper especial. Yo sé que les digo eso de todos, pero sobre todo cuando traigo a alguien que ya conozco en persona, que lo he visto pues desde que yo entré a la industria y que nos seguimos viendo al día de hoy, pues es un episodio que para mí es bastante especial. Entonces hoy está con nosotros Efraín Paulino, y aunque yo lo conocí cuando estaba en Fashion Revolution México, hoy nos va a contar qué es lo que ha pasado desde entonces con su carrera. Creo que también es un caso en el que se van a dar cuenta de que no cambia realmente la columna vertebral de lo que hacemos en la industria, simplemente va cambiando el cómo. Entonces, Efraín, me gustaría que nos contaras hoy qué es, dónde estás ahora versus dónde estabas hace unos años que grabamos el episodio, y qué es lo que estás haciendo hoy en la industria de la moda. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Siempre me da muchísimo gusto estar contigo y verte en persona, verte en línea, estar con tu podcast. Siempre me encanta platicar contigo y soy tu fan. Pues sí, pues fíjate que hay muchas cosas que han cambiado. O sea, primero yo creo que soy una persona muy dinámica y que no me estoy quieto todo el tanto tiempo, ¿no? Entonces, también para mí es importante ir cambiando incluso de ciudad, porque eso a mí me da mucha más visión. O sea, creo que parte de mi activismo también ha sido eso, ¿no? De no quedarme estático, porque no te puedes quedar con solamente un ángulo, no te puedes quedar desde un solo lugar. Y México es un lugar tan impresionante y tan lleno de lugares, de cosmovisiones, de ideologías, de prácticas, que para mí siempre tenía yo esta cosquillita de conocer más el norte del país, y ahora estoy en Monterrey. La última vez que grabamos estaba yo en Puebla, y ahora estoy en Monterrey, que es un lugar totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado, y ha sido impresionante. Y bueno, pues sí, o sea, es que, ¿sabes? En el activismo, lo que yo creo es, en el activismo trabajas mucho desde la denuncia. Y bueno, que eso también me ha cambiado, porque también voy madurando, voy creciendo, voy adquiriendo otras experiencias, otros conocimientos, y ya no soy esa misma persona de hace algunos años, ¿no? O sea, todo cambió. La sensibilización y la construcción de conciencia, pues, o sea, todo eso es muy valioso porque abre conversaciones, pero muchas veces nos quedamos en las conversaciones, ¿cierto? O sea, siempre es como, pues bueno, lo que vemos, lo describimos, medio hablamos de ello, y hasta ahí llega nuestro aparente activismo, ¿no? Entre comillas, para quienes nos están escuchando. Entonces, creo que cuando pasas a la operación, cuando ya te metes, ya la pregunta cambia y todo cambia, ¿no? Claro. Porque ya no es solo hablar de lo que está mal en la industria,
desde lo que tú estás observando, desde el lugar donde estás parado, situado, sino Claro. cómo construyes ahora sí una alternativa real, con proveedores, con talleres, hablando de tiempos, de costos, errores, decisiones todos los días, ¿no? Y pues ahí también, en este tiempo, yo he aprendido que la ética también se administra. O sea, también se presupuesta, también se calendariza, también se negocia. Eso es lo que te puedo compartir, Ale, de lo que ha sucedido en estos años. Y bueno, pues pasé de estar en Fashion Revolution, donde aprendí muchísimo. Ya empezaba yo con mi marca de ropa, que este año estamos cumpliendo 6 años y que ha sido un camino muy lento. Creo que ha sido lento voluntariamente, porque afortunadamente es una marca que se ha posicionado, que la gente le gusta, que lo consume, que recompra, que eso es lo que cualquier marca querría, ¿no? Mi marca no solamente la hice como un negocio, sino también como ese lugar desde donde yo puedo hacer propuestas y también desde demostrar cómo hay otra forma de hacer un negocio, de hacer relaciones, de hacer vinculaciones, y eso es como parte como de la narrativa incluso, ¿no? Entonces, pues mi marca ahí está, sigue, de repente con una colección bastante estática, que también es a propósito, ¿no? O sea, para demostrar Claro. que no necesariamente tenemos que estar a cada rato metiendo cosas nuevas, ¿no? Sí. Más bien hay que mejorar de forma interna las prácticas para que la gente lo vaya percibiendo, y es que con la digitalidad que cada vez está más cañona, pues que la gente quedes en la mente del consumidor cuesta más tiempo. Entonces, ¿por qué tendrías que estar haciendo más cosas, no? Total. Oye, y justo hablando, retomando esto que nos contabas al inicio de que también se administra el tema del activismo, pues al final lo que estabas haciendo en Fashion Revolution era un poco más hacia liderar un movimiento, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, con a dónde quieres dirigir la atención de las personas, y luego pues empiezas ya como este camino de dirigir lo que dices, las operaciones en Fashion Solidaria. Entonces quiero que nos cuentes cómo describirías ese cambio entre eso que dices de activismo y empezar con la gestión operativa y administrar ese activismo, ¿no? Porque me parece que hay en México, a nivel, en todo el territorio, desde que entran a la carrera de diseño moda, como también a veces este sueño del slow fashion, y de repente a la hora de las operaciones, pues no es tan, no es todo sueño, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades te diste cuenta que tuviste que desarrollar para poder actuar desde un rol ejecutivo, no tanto desde liderar una comunicación o poner la atención de las personas en un lugar específico? ¿Qué te diste cuenta que tuviste que aprender en el camino para poder desarrollar ese rol ejecutivo? Pues fíjate que yo creo que algo que también me di cuenta con el tiempo es que mientras estaba yo en Fashion Revolution, siendo activista, que hoy en día creo que sigo siéndolo, ¿no? De alguna forma, incluso desde la academia, que ya llegaremos a eso. Total, sí. Pero en Fashion Revolution también tuve que administrar, ahí tuve que aprender la gestión de equipos, ¿no? O sea, ahí es donde no lo hice conscientemente, ya cuando salí ya fue que me di cuenta de qué es lo que ya vi hacia atrás y dije, ¿qué pasó, no? Pues porque hicimos índices de transparencia, hicimos Fashion Revolution Weeks, hicimos muchas activaciones gracias al equipo que hoy en día sigue activo y que les admiro muchísimo, pero para lograrlo tuvo que haber habido una muy buena coordinación, una muy buena administración, gestión de recursos, de talentos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es algo que yo me llevo de la parte activista, donde también tienes que desarrollar habilidades y que no nada más es manifestarte, sino tienes que administrarte, ¿no? Y tienes que organizarte. Sí. Y todo debe de llevar una lógica y una organización, porque si no, entonces creo que no llegas hasta donde quieres llegar, sí. ¿no? Y bueno, sí, pues sí. Antes yo podía ver a las marcas desde afuera y cuestionarlas desde la distancia. Después sí. Entendí que muchas marcas pequeñas que sí quieren hacer bien las cosas, pero pues operan todavía con condiciones bastante limitadas, ¿no? Poco capital, talleres informales, proveedores fragmentados, clientes que compran precios, que comparan precios con la moda rápida,
Y bueno, pues todo eso no justifica malas prácticas, por supuesto, ¿no? Pero sí obliga a construir soluciones más realistas. Y yo creo que esta temporada, estando al frente de esta organización, pues en este diálogo con las empresas grandes, pero también en el diálogo con las marcas pequeñas, ahí es donde me di cuenta de qué puede tomar una de la otra, ¿no? Ok. Desde, eh, desde una posición muy neutral, que eso me costó trabajo, o sea, desde una postura muy neutral, cómo ayudas a uno y cómo ayudas al otro, ¿no? O sea, dejar de atacar me costó trabajo. Sí te creo. Eso, ¿no? Y porque también finalmente, pues, gran parte de la audiencia de Fashion Revolution son jóvenes, ¿no? Son estudiantes que... Sí, que no han vivido la parte operativa ni en un trabajo, totalmente, no lo había pensado. No, exactamente, ¿no? Si en la escuela les cuesta. Entonces, mucho Sí. más en la vida real, ¿no? Entonces, también como que el entender cómo los estudiantes, y también precisamente por estar metido en la academia desde entonces, me ayudó mucho a comprender este mindset de los estudiantes y qué es lo que les gusta escuchar, cómo les gusta escucharlo, etcétera. También tuve que hacer ahí medio una magia para ver cómo llevamos una estrategia de comunicación que es súper importante hacia esta audiencia, pero que también no nos aleje de otras, ¿no? Hablando de las marcas grandes, porque también son parte de la industria, ¿no? Y eso es un gran aprendizaje. Entonces creo que el reto más grande, yo creo que fue la comunicación. El reto más grande y el aprendizaje más grande fue cómo escuchar desde una posición muy neutral, escuchar, no juzgar, Ajá. y más bien, pues, o sea, justo como este activismo más neutral, más aterrizado, entonces me lleva a tocar distintas fibras de la manera más sensible posible, más humanista posible, y eso es lo que nos ha llevado también a que nos abran más puertas, ¿no? Eh, y el trabajo con los estudiantes y con las nuevas generaciones de diseñadores es día tras día, siempre, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el cambio. Eso es lo que aprendí también, ¿no? O sea, que no tenemos que ir un poco más atrás y desde lo que estamos haciendo en la academia, desde ahí vamos sembrando esa semilla que va a germinar ya cuando ellos estén afuera y consuman o desarrollen sus propios proyectos. Ya como que hacer esos cambios ya en el mundo que está ya girando afuera está un poco complicado. No que no se pueda, pero tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no? Claro. Oye, y en ya hablando de esta acción de coordinar la producción ética entre los talleres artesanales, por ejemplo, en estados como Oaxaca y Puebla, me interesa saber qué es lo que has visto que te ha costado más trabajo y cómo es que la cajita de herramientas que has ido construyendo estos años te ayudó a poder coordinar exitosamente o te ayuda a coordinar exitosamente esas producciones. Pues mira, yo te diría que yo creo que el reto más grande de la producción ética, híjole, pues es que no depende solamente de tener una buena intención, porque muchas personas tenemos una buena intención, ¿no? Depende de realmente dialogar. Regreso al tema de la comunicación, es súper importante. Depende de comunicarse desde la horizontalidad, desde la igualdad, desde la inclusión. Depende para poder llegar ahora sí a pagar bien. ¿Qué significa pagar bien? Claro. Pero también planear con tiempo, a los talleres no exigir entregas imposibles. Claro. Entender que los talleres pequeños no funcionan como una maquila industrial. Construir relaciones de confianza y construir las propias métricas, las métricas que les hagan sentido a esta unión de personas que son parte de un ecosistema. Y creo que cuando se tiene eso bien definido, bien controlado, te ayuda mucho a avanzar un poquito más rápido, siempre y cuando realmente tengamos esta visión bien definida. Iba a decir
limitada, pero no es así. Es más bien esta visión definida, compartida con la gente que está alrededor de lo que estás haciendo. Y pues el contexto, o sea, gran parte de lo que yo hago y mi marca se gestiona desde Oaxaca, que es un contexto muy distinto al regio donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, Sí. y fíjate que justo te cuento esto, Ale, o sea, una de las grandes inquietudes que tenía yo de venirme a vivir a Monterrey particularmente es porque Ajá. mientras yo vivía en Oaxaca, conocí a muchas personas que venían del norte del país, particularmente de Monterrey, con propuestas de desarrollo de proyectos y se frustraban y no se llegaba a nada. Y se frustraba precisamente porque la velocidad en la que se vive en el norte es totalmente distinta. Claro. De pronto junta un regio con un oaxaqueño y está cañón porque Sí. no van al mismo ritmo y no tienen el mismo entendimiento ni la misma percepción de lo que Del mundo. del mundo, ajá. Entonces, no existía como que esa conexión y yo en Oaxaca decía, bueno, pero es que, ¿qué está pasando, no? Y por eso siempre se me quedó clavada esa idea de cómo es la gente del norte del país, qué es lo que se está comunicando de este lado, ¿no? Que no se hace nada. O son muy pocos los casos, nada más van a Oaxaca a las playas y listo, que está increíble. Ok. Pero el potencial es gigante, ¿no? Y ahora que estoy en una universidad de diseño, pues creo que es una parte de mi misión de decirles, oigan, a ver, vamos a otro paso, a que conozcan el sur y al sur acá y ver qué se logra. Pero yo creo que eso también es parte importante, ¿no? La contextualización, entenderla y generar algo que realmente satisfaga estas necesidades de ambas partes. Me hace pensar en que el mindset de negocios siempre necesita cosas del mindset de humanidades, porque no puede convivir una cosa sin la otra. Entonces, particularmente para el tema de, pues por ejemplo, de la producción, hay cosas que incluso tienes que vivirlas o haber tenido experiencia como muy cercana para entender por qué el tiempo de un taller pequeño no es el mismo que el tiempo de una maquila familiar, por ejemplo, incluso. ¿Nos puedes dar un ejemplo pragmático de los tiempos o la diferencia de tiempos? Porque, por ejemplo, en una fábrica china, pues hay cosas que te pueden sacar en 10 días. Cuéntanos qué es lo que tú has visto de una maquila industrial en México y un taller pequeño familiar en México. Bueno, fíjate que hablando de capacidades es que no hay diferencia. La verdad es que la gente que su día a día es trabajar en una máquina de coser, en una cortadora o en un telar de pedales, pueden sacar producciones grandísimas en muy poco tiempo. Y la realidad es que lo hacen. El problema no es la capacidad de producción, sino más bien qué es lo que se les está dando a cambio, ¿no? Y bajo qué condiciones. Entonces, Okay. yo te diría que no hay una diferencia entre la capacidad de producción, porque existen las condiciones, existen las habilidades, existe la necesidad también. Sí. La diferencia está en el tipo de acuerdos, cuando se tienen acuerdos. Cuando existe realmente una conexión, una horizontalidad y una buena comunicación. Yo he visto bueno, yo por ejemplo te puedo compartir que en mi marca de ropa, que es una marca pequeña, ¿no? Que no produce a gran escala, pero que se dedica más a producir pantalones, algunas prendas que están tejidas en telar de pedales, aunque los pantalones es lo que más se vende. Y Okay. lo que hemos logrado sacar, que para mí, a lo mejor para alguien va a decir, ay, eso es una cantidad muy mínima. Para mí, sabiendo lo que implica construirlos, que en una semana se puedan producir 100 pantalones, es un montón. Es un montón. Es un montón. Para un taller pequeño donde están dos personas, una que corta, tres personas, perdón, una que corta, una que confecciona, Wow. una que plancha y elimina El acabado, ¿no? acabado, ¿no? Que a mí Wow. me pasó, o sea, recientemente tuve un pedido así de un cliente que quería, que la verdad lo dejé ir, Ale, porque lo que quería era ponerme a prueba. Y Ya. estuvo bien,
pues, ¿no? Porque yo también, ahí es donde me di cuenta de las capacidades que tenemos, pero también me di cuenta de que ese tipo de pedidos no los voy a aceptar, porque no se trata de eso, ¿no? O sea, y la gente del taller terminaron súper estresadas porque, pues, no, entonces ahí, obvio, fue un buen experimento para todo el mundo, y ahí es donde dije, la gente lo puede sacar, sí, eso no es ningún problema. Bajo presión, lo haces, pero de eso se trata. Sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, pues ahí yo te diría, no veo una diferencia en la operación entre lo que puede suceder aquí o lo que puede suceder en China. Incluso en maquilas grandes que producen para marcas globales que están aquí en México, que tienen, ellos sí tienen una capacidad de producción mucho más grande por la cantidad de gente, por las máquinas. Sí, las máquinas y todo, sí. ¿Ah? Pero también tienen 3 turnos, ¿no? Y la gente a veces, como les pagan por pieza, pues también tienen la opción de quedarse no más de 12 horas, porque ahí sí ya los corren a sus casas, que aún así 12 horas es muchísimo, pero incluso hasta hoy en día lo que está sucediendo es, por todas las condiciones políticas que están pasando en el mundo, hay empresas chinas que están viniéndose a México, ¿no? Para poder seguir produciendo. Que se encuentran con otras condiciones porque no tenemos su ritmo, pero no porque no haya la capacidad. Claro, sí, no tenemos su ritmo ni su... Es que también el chino pues está acostumbrado, tiene una cosmovisión del mundo orientada al trabajo que es muy diferente de la del mexicano, porque el mexicano trabaja para vivir, ¿no? Y el chino vive para trabajar, entonces sí es totalmente distinto. Pero esto que me dices de la parte ética o relacionado a la parte ética me explota la cabeza porque me acuerdo que cuando yo entré a la industria de la moda hace como 8 años, casi 9, yo pensaba que la sostenibilidad solo tenía que ver con esas cosas como de lo material. Y cuando conocí a Empresas B, fue que vi esta otra parte de el trato humano, ¿no? O sea, como lo que implica, más allá de los números, que no es algo que puedas contabilizar en un KPI de ventas, de metros cortados. Entonces creo que esto que dices es súper importante y no siempre, como consumidores incluso, pensamos en, digo, no por ponernos, pues no sé, como sentimentales o esotéricos hablando de la energía que viene en la prenda, pero no es lo mismo que tú estés poniendo tu dinero en una producción que se sacó con planeación y que por eso viene con calma, versus una planeación que la no planeación se convirtió en la urgencia de alguien que pues no debería haber sido lo ideal, ¿no? Entonces me encanta que saques este tema. O sea, me parece que sí vivimos en un sistema que, como lo decías cuando grabamos episodio hace, pues falta humanizar la industria de la moda, ¿no? Porque todos los esfuerzos, pues al final vienen de alguien que tiene un nombre, que tiene un apellido, que tiene una historia. No es tan fácil como decir, bueno, pues ¿cuántas prendas alcanza a producir al día? Sí, no, siguiente, ¿no? Y cuando producimos o cuando organizamos o gestionamos producciones, no es tan sencillo ponerse del otro lado, ¿no? Como pasar, ver más allá de nuestra nariz y decir, más allá de las necesidades que yo tengo de capacidad, como dices, ¿cómo va a impactar esto a la persona o al grupo de personas que lo van a producir, ¿no? Creo que mi ángulo siempre va a ser la gente, ¿no? Cuando yo hablo de sostenibilidad, y es por lo que personas como tú, gente en la industria, me reconoce, es porque mi discurso no está hacia lo ambiental, no porque no me interese, por supuesto, ¿no? Claro que me interesa, pero yo lo que he reflexionado en estos años es que el deterioro medioambiental es un efecto por el desentendimiento de las personas y tenemos que trabajar más en la gente, ¿no? Ya creo que lo demás vendrá por añadidura. Creo que otro aprendizaje dentro de este tema de la sostenibilidad es que pues por muchos años no hemos pensado en las personas, siempre nos hemos clavado en esta idea de que todo tiene que ser verde y ecológico y
pensado en los materiales justamente, ¿no? En aquellos materiales que son certificados, que son orgánicos, que etcétera, lo que sea que eso signifique, pero se nos olvida que sea como sea, todo pasa por las manos de una persona. Claro. Muchas personas. Quien manipula la tela, quien la corta, quien la cose, quien la plancha, quien la empaca, o sea, hay muchas personas que están detrás, entonces nunca me ha parecido tan lógico a mí, ¿no? O sea, como enfocarme en pensar en lo ambiental, si las personas son para mí el centro del todo. Y que también tiene que ver con estas, no sé, con estas intenciones de que la sostenibilidad tiene que ser universal, ¿no? Y de que existe una sola receta y una sola fórmula y que sobre todo lo que se dice en el norte global, eso es lo que es, ¿no? Y lo que deberá de ser. Y el enfoque que nos ha llegado de arriba, pues es ese, ¿no? O sea, es pensar solamente en el lado medioambiental y que ahí también hay ética, por supuesto, ¿no? Pero la ética tampoco ha sido parte del discurso. Sí. Por conveniencia o no, pensando que el norte global ha vivido de eso durante toda su historia casi, no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser. Exactamente. Entonces, pues también eso, particularmente en el sur global, pero en México, donde estamos, pues sí tenemos que ampliar un poco nuestro concepto y si puede tener uno único, uno nuestro, pues adelante, mucho mejor, ¿no? Europa y el norte pues están avanzando en sus condiciones, con sus regulaciones, que son muy importantes, claro que sí, son un ejemplo, ¿no? Sobre circularidad, sobre reciclaje, el ecodiseño, el greenwashing, que también acá lo hablamos, pero pues esos marcos responden a su propio sistema industrial y de consumo. Si algo podemos traer acá, qué bueno, pero no nos forcemos a que tenga que ser así, ¿no? Si lo copiamos sin adaptar, podemos terminar validando solo lo certificable y dejando fuera las prácticas locales que sí son importantes, que ya son sostenibles. Y que ya son sostenibles, exacto. Ajá, aunque no estén traducidas a ese lenguaje global. En el ajetreo de llevar una marca de moda, a veces se nos olvida lo importante que es pausar para aprender y para respirar. Y claro, para inspirarnos. Por eso, cada 15 días te escribo una carta. Sí, una carta, no un correo cualquiera. Esta carta está pensada para que te tomes 15 minutos contigo misma, contigo mismo y para tu negocio. En ella te comparto aprendizajes, herramientas, recursos, para que tú también los tengas a la mano y sigas aprendiendo. Porque como dueños de negocio en la industria de la moda no hay chance de que dejemos de aprender y sobre todo aplicar y entender cómo podemos aplicar lo que vamos aprendiendo. Es totalmente gratis y es mi manera de acompañarte a tu ritmo en este camino de crear y construir una marca de moda con propósito. Si como dueña de negocio de moda te quieres sumar, solo tienes que inscribirte y comenzar a recibirlas. Puedes ir al link que te dejamos en la descripción para que te inscribas o ir directamente a servicios.marketingalamoda.com/carta. Suscríbete y date ese espacio que tu proyecto se merece. Eso que dices lo quiero encadenar con lo que te quería preguntar justo sobre el artículo en LinkedIn que escribiste al respecto, porque hablas de que las certificaciones y los estándares pues suelen venir o de Europa o del norte global. Después de lo que estoy estudiando, creo que es porque Europa de por sí es, aunque a veces no le funcione ventajosamente, es muy vanguardista en todo lo que quiere legislar. Si le sirve o no a la larga, eso es, lo vamos a dejar de fuera, pero creo que por eso es una referencia siempre para el derecho y la legislación, porque aquí todo lo quieren legislar y de todo quieren hacer política, ¿no? Entonces por eso creo que hablamos de que incluso la sostenibilidad es un referente como lo legislan aquí. Y tú decías que pues al final hay riesgos de importar directamente estos conceptos a lugares donde no necesariamente el contexto se parece, ¿no? O a veces no se parece para nada. No solo en la parte de cómo funciona la industria, sino en la parte de cómo se legisla, ¿no? O sea, los sistemas de cómo se denomina una práctica
o cómo se certifica una fibra, por ejemplo, ¿no? Entonces quisiera que nos platicaras de esto que tú dices, del concepto de sostenibilidad situada y cómo lo has visto tú en práctica en México tal cual, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de a nivel global cómo se percibe y se gestiona la sostenibilidad versus México, que es un país que pues tiene características muy diferentes a países como que están en el norte global, por ejemplo. Sí, claro que sí. Y es que Europa, desde mi parecer, y yo lo vi también desde Fashion Revolution, que están también incluso muy limitados hacia el 2030, ¿no? O sea, esa agenda 2030 totalmente. De la que yo siento, tal vez me equivoco, pero yo siento que cada vez se habla un poco menos en México, tal vez porque estamos tan cerca que ya mejor ni la mencionamos, pero en Europa todavía sigue siendo el objetivo, ¿no? O sea, me acuerdo ahorita de esta estrategia de textiles sostenibles y circulares de la Unión Europea, que plantea que para el 2030 los textiles en su mercado van a ser durables y reciclables y libres de sustancias peligrosas y no sé qué, y ahí por ahí en algún lado dicen derechos sociales. Sí. Pero y luego, o sea, llega el 2030 y ¿qué? ¿No? ¿Qué hay? Y es todo muy cambiante en la Unión Europea y ahorita en el contexto global en el que estamos, esto definitivamente no es el enfoque y no es su preocupación, todo puede cambiar. Entonces yo también digo, bueno, ¿qué es lo que podemos, desde nuestro lado, qué podemos ver, qué podemos aprender? Que yo la verdad creo que ya aprendimos suficiente, ya sabemos suficiente de lo que Europa y el norte global nos han hablado, por qué nos han hablado de eso, creo que ya lo hemos dialogado un montón y entonces pues ya, ahora sí, situémonos, ya lo vimos, ya lo observamos, ya lo aprendimos, ahora aquí, regresemos, aterricemos en donde estamos, ¿no? Entonces, para mí, esta sostenibilidad situada, pues significa preguntarnos qué es sostenible desde el territorio, no solo desde el estándar internacional. En México eso puede significar trabajar con pequeños talleres, que ya lo hacemos, fortalecer cadenas locales, que también se hace, usar textiles hechos en telares o en técnicas menos industrializadas, que también se hace, producir bajo pedido, que también se hace, tener condiciones de pago. No me voy a meter en pago justo porque lo justo es muy relativo, pero creo que también en tema de pagos hay experiencias donde realmente hay esfuerzos para tener mejores condiciones y reconocer el conocimiento comunitario. Entonces, no se trata de rechazar lo global, se trata de pensar que lo global sabe más que lo local. Sí. Y no. En México tenemos buenas prácticas. ¿Son exitosas? No sé, porque pues qué es el éxito también, ¿no? Lo importante yo creo que es también identificar aquello que sí sucede en el país y que las marcas pequeñas y grandes ya lo hacen. Aquí lo que está faltando es la transparencia y la trazabilidad también un poco, ¿no? O sea, las marcas grandes que producen en México, marcas mexicanas como las que evaluamos en el índice de transparencia de la moda, marcas como Oggy Jeans, Quarry, este tipo de marcas mexicanas, pues, aunque no lo crean, también tienen prácticas que sí deberían de comunicarse, que sí podrían comunicarse porque no son malas. La cuestión es que no lo ven o no lo asumen como algo que necesariamente sume hacia una estrategia de sostenibilidad, porque estas marcas justamente quieren caber en estos conceptos globales. Y como no se habla de eso, entonces, por eso no lo comunicamos. Pero algo que yo sí he observado en estas marcas es que sí le invierten en ir a ver dónde están los talleres. Claro, no llegarán tan profundo porque a veces también los talleres mismos tercerizan y ese es otro problema que hay que atacar. ¿No? Sin embargo, existen estas mejores prácticas. Las marcas más pequeñas que empiezan desde cero a construir algo y que se esfuerzan por identificar aquellas pequeñas maquilas que les permitan tener esta producción mucho más controlada, etcétera,
que poco a poco van creciendo y hay varias que se quedan en el camino por distintas razones, pero las que sí van sumando, las que sí van creciendo, esas también son un ejemplo, ¿no? Deberían de también, bueno, no deberían, podrían también comunicarlo porque lo que hacen es importante y yo creo que eso ya nos daría una métrica incluso, ¿no? Más local y ya podríamos tener, si no un concepto único de sostenibilidad en México, pero sí cómo se observa esa sostenibilidad mexicana. Oye, y en la práctica, ¿cómo has visto tú que, por ejemplo, estas marcas emergentes, incluyendo la tuya, por ejemplo, integran o pueden integrar el textil artesanal sin caer en la apropiación y también sin caer en dinámicas extractivistas, que pues, para ejemplos, miles, pero pensando tú en lo que has vivido, en lo que has visto, que funciona para una marca emergente, en la práctica, ¿cómo crees que puede funcionar y hacer sentido? Pues yo creo que esto aplica tanto para quienes quieren trabajar con talleres artesanales como quienes quieren trabajar con talleres de confección que son de baja escala. Primero, no llegar con una idea cerrada. Segundo, trabajar directamente con quienes sostienen la técnica. Realmente ir con las personas que están en el telar, que están en la máquina, que están con la cortadora, evitar, no me gustaría caer como en evitar intermediarios, porque a veces los intermediarios son necesarios. Útiles, sí. Son muy útiles, claro, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que ese intermediario no sea un limitante, ¿no? Que no se preste a malinterpretaciones, si tú quieres. Pero entonces, ¿cómo podemos trabajar con esta persona y poder llegar a los talleres, ¿no? Y dialogar con quienes están en las máquinas. Tercero, pues yo diría, pagar por diseño, producción y conocimiento, no solamente por la mano de obra. No asumir que cuando llegas a un taller así es suficiente con dejar un pedido y listo, ¿no? O sea, cada contexto tiene sus propias necesidades y solamente hablándolo, haciendo la propuesta, no dando la orden, es como se construye una buena relación y es como llegan a acuerdos. Como cuarto punto yo diría pues comunicar origen y autoría. Y para poder comunicar origen, pues tienes que estar ahí, tienes que tener conciencia de dónde empieza todo. Por eso es importante darse ese tiempo de visitar, de conocer, de documentar, para que realmente todo tenga sentido, ¿no? No solamente dar una instrucción a la distancia, sino construir ahí en el sitio. Y pues como un quinto punto yo diría pues construir relaciones de largo plazo, no colaboraciones cortoplacistas, no colaboraciones extractivas de una temporada y listo, ¿no? Que eso al diseño le encanta. Y más bien verlo todo a largo plazo, porque creo que eso nos pasa a todos, no solamente artesanos ni pequeños talleres, sino cuando tú tienes una actividad que es recurrente, entonces llega un punto donde ya resulta mucho más fácil porque encuentras la manera de agilizar procesos, de agilizar. Si tú a cada rato estás cambiando y estás haciendo algo nuevo, pues nunca vas a sentir que avanzas. Entonces eso es algo de lo que sucede también en los talleres. Necesitamos entender las técnicas para poder también, con mucha conciencia y conocimiento de causa, pues proponer colecciones, proponer productos y trabajar más bien en que este producto que yo estoy creando se posicione en el mercado y que el mercado es gigante, ¿no? O sea, yo creo que hay una gran oportunidad ahí de que un solo producto bien hecho, bien diseñado, bien producido, pueda mantenerse en el tiempo y que llegue a ser ese producto que te posicione a ti como marca, no solamente porque es algo útil, bonito, sino porque realmente viene con una comunicación muy positiva, una muy buena comunicación y real, sobre todo, desde el origen. Y es algo de lo que creo que pasa con muchas marcas y hay frustraciones en los pequeños talleres porque dicen, oye, apenas estoy agarrándole la onda a hacer este pantalón de mezclilla y ya me están pidiendo hacer chamarras. Pues claro, o sea,
es muy molesto. O sea, Ok. Sí, claro, que siento que ahorita que dijiste esto, pienso que me voy a regresar a algunas cosas que dijiste, pero no quiero soltar esto. Pienso que esto que dices es, pues es que ¿cómo administrarías un taller si fuera tuyo? O sea, si fuera tu empresa, tú, o bueno, sí, yo sé que hay gente que lo hace, que no lidera bien, pero pensando en sentido común, pues si tú ves que tus empleados tienen una curva de aprendizaje, pues los acompañas, ¿no? Y no cuando ves que ya están agarrándole la onda a algo como lo dices, pues entonces ya cambias totalmente la jugada de qué es lo que va a hacer la empresa, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué irías a imponerlo a un taller que pues es tu socio colaborador, ¿no? O sea, si lo ves, creo que desde la teoría empresarial, pues tampoco hace sentido en realidad. tú lo dijiste bien, creo que, o sea, es una suma de negocios, es una cadena de valor que estás construyendo, y entonces ese pequeño taller, si dejas de romantizarlo, entonces velo como un negocio, ¿no? Es un negocio que tiene otras condiciones. Entonces, si a ti te pesa esto para tu negocio, ¿por qué se lo echas a ese pequeño taller? Es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, y fíjate que eso también es algo que falta en la industria, de no solamente de tomarse el tiempo de estar ahí en el sitio, sino de comprender qué es lo que sucede en ese microsistema, ¿no? Cada taller tendrá sus prácticas, cada taller tendrá sus condiciones, y cuando estás ahí es cuando te puedes dar cuenta de qué es lo que podría facilitar un proceso, tanto para ellos, pero que se va a trasladar a tu producto. Por ejemplo, la luz, ¿no? O sea, muchos pequeños talleres, o sea, no tienen buena luz, no tienen focos de luz blanca, o no está muy bien distribuida, y entonces la gente tiene problemas de visión, la gente se cansa, y es porque no tienen una buena luz. Y yo creo que sí es algo que está en las manos de alguien, de decir, a ver, voltea a ver el techo, ¿qué focos hay? Ah, pues es que aquí no tendrían que ser cálidos, tendrían que ser blancos. Pues pónselos, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta, creo? Que haya ventilación también. O sea, muchas veces las personas, bueno, algunas que nacen casi crecen en estos talleres y normalizan las condiciones que tienen. Total, sí. Entonces, no es que no se den cuenta, no es que no les importe, que no tienen buena luz o buena ventilación, es que no han visto otras condiciones, es que eso es lo que han visto hasta el momento, ¿no? Entonces, si quien viene de fuera pudiera ayudarle, ¿no?, a identificar estas cosas de, oye, esto podría ser mejor, esto podría, así. Fíjate, en Fashion Revolution lo que hicimos alguna vez fue esta infografía para talleres con prácticas básicas, ¿no? De qué distancia debería de haber entre una máquina y otra, por qué la luz es importante, por qué la ventilación es importante, y esto lo hizo un grupo de estudiantes de la Ibero Ciudad de México, para darles el crédito. Y eso ha sido también como que un ejercicio para mí tal vez muy sencillo, pero súper útil para las personas que están Sí, total. Eso, y es lo mismo con los demás, eso debería de ser con toda nuestra cadena de producción. O sea, ahí es donde te digo, o sea, necesitamos enfocarnos en las personas, porque si no les capacitamos, si no nos metemos en los talleres, si no mejoramos las condiciones, insisto, no hay que asumir, entonces ahí sí vamos a contaminar, te lo juro. Si no vamos al taller y le decimos a las personas que trabajan ahí la diferencia entre un poliéster y un algodón, porque para las personas es material y punto, es tela. Sí. No sé qué representa que sea de un insumo del otro. Si les capacitamos y les decimos, es que en mi marca uso algodón 100% porque fíjate que el algodón esto, o evito el poliéster porque esto y esto y esto, entonces también se vuelve una experiencia muy educativa, ¿no? Y ya estamos dejándoles también incluso un nuevo skill que es súper importante. Sí. Y que les va a servir para otros clientes tal vez. Exactamente. Sí. ¿No? Entonces eso va sumando. Si no les decimos cómo usar un pedazo de tela al 100%, que está imposible porque siempre hay merma, pero si no les decimos cómo usarlo de la mejor manera posible, pues ellos solamente van a acomodar los moldes como les dé el espacio y listo.
no hay que asumir, ¿no? No hay que asumir, hay que entender, hay que comprometerse y entonces eso va a ir sumando buenas prácticas que al final lo vas a comunicar y que muchas veces ni siquiera tienes que esforzarte en comunicarlo. Esa comunicación llega sola si desde un principio lo estás haciendo bien. Y ahorita que dices eso, me surge la pregunta. Nos decías como el primer punto que no había que llegar con una propuesta, que no había que llegar cerrados, ¿no? Con una idea cerrada, más bien con una propuesta. Entonces, con esto que nos dices, me surge la duda de si yo estoy empezando en la parte de la producción y apenas estoy literal iniciando el viaje de conocer, acercarme a los proveedores, a las maquilas, a los talleres, ¿cómo sé que con lo que me estoy acercando es algo cerrado? ¿Cómo sé que estoy llegando con una propuesta? ¿Y cómo sé que si me quiero meter a la cocina, entre comillas, no va a ser invasivo para la persona que me está recibiendo o el socio que me está acogiendo en su espacio de trabajo? El secreto está en la neutralidad, en llegar realmente como una persona que quiere hacer una propuesta, no como un diseñador que tiene esta posición en la industria y que entonces porque soy tal persona vale la pena que tú trabajes conmigo, ¿no? O sea, hay que quitarnos egos, hay que quitarnos ese tipo de cuestiones que nos suman y llegar con toda la neutralidad, llegar con dudas. Yo he visto mucho cuando llegan a talleres y no quieren llegar no quieren llegar generando dudas o creyendo que no saben lo que hacen. O sea, si no sabes lo que haces, está bien, o sea, apréndelo, ¿no? La gente, creo que esa vulnerabilidad de alguna forma también invita a la plática, a la conversación y decir, pues yo quiero hacer chamarras, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. Pues a ver, ¿cómo te la imaginas? Eso ya abre la conversación. En vez de creer que ya traes la solución y llegas con tus moldes, con tu tela y dices, quiero que me hagas una muestra de esto, como, ¿qué? A ver, espérate, ¿no? O sea, cuéntame quién eres, o sea, para qué es esto, etcétera. O sea, cuando creemos que ya traemos la solución, cuando creemos que ya traemos un producto ya 100% listo para producir, eso es cuando llegas con esta idea cerrada, ¿no? O sea, es como, no, o sea, a ver, ábrete tantito y también si no estás en tu día a día en la operación de un taller de confección, no puedes creer que tu molde está bien hecho o que el material que quieres utilizar es el que realmente ese taller puede operar, o no puedes llegar creyendo que las máquinas están calibradas ya para el material que tú vas a traer, porque no es lo mismo usar mezclilla que usar poliéster, que usar... Sí, claro, no, nada que ver. No, y la verdad es que muchas veces las y los diseñadores o sea, asumen casi que todo es igual, no es igual, ¿no? Ahí es cuando llegamos con estas ideas cerradas, cuando creemos que ya lo traemos todo listo. No, nunca traemos nada listo. Hay que proponerlo, ¿no? Y hay que decir con toda honestidad y vulnerabilidad, pues quiero hacer esto, pero no lo entiendo al 100%. Se vale decirlo, porque entonces ahí ya empieza esta comunicación y esta real colaboración. Cuando ya la persona que su día a día sí es estar en la máquina, ya te empieza a decir, pues esto creo que no se va a poder porque fíjate que es que las máquinas, cuando pasas por la overlock, este hilo no lo agarra, no sé, ¿no? Sí, claro. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces ya empieza a abrirse y eso nos lleva a un mejor puerto. Claro, sí, que además esto que dices de, por ejemplo, si preguntas y ellos te explican, pues a lo mejor hay lugares donde tú les puedes aportar, ¿no? Pues es que la over no me agarra tal cosa. Bueno, pero ¿qué tal si probamos con este? Yo lo he hecho con este pedal. ¿Y se puede probar? No, bueno, no. O yo lo he hecho con esta bobina, a lo mejor así funciona. Pues digo, de que te digan que el no, diré mamá, ya lo tienes asegurado. Pero si está como ese ambiente de escucha, pues a lo mejor el preguntar tú, desde, como dices, la vulnerabilidad de yo no sé cómo lo haces tú, y el escuchar lo que la otra parte te dice, pues a lo mejor tú puedes terminar aportando, pero no es lo mismo llegar desde la duda
que llegar desde la imposición, ¿no? ¿A eso te refieres? Totalmente, sí, exactamente, lo dijiste bien. De eso se trata y yo creo que permitir que se construyan estas buenas relaciones va a tomar más tiempo, seguro, pero es mejor invertirle ahorita en construir algo juntos a tener que corregir más adelante. Claro. Ahí es donde, o sea, a veces queremos llegar ya con todo aparentemente listo, entre comillas, para reducir costos, para reducir tiempos, y no, te lo podrás ahorrar ahorita, pero más adelante lo vas a tener que hacer el doble, porque vas a tener que repetir, te vas a dar cuenta que ojalá te hubieras tomado el tiempo antes para conocer, para experimentar, antes de tener que corregir ahora un error, y que a ver si se resuelve. Claro. Oye, y pienso que en México ya tenemos industria que trabaja de manera sostenible, aunque a lo mejor no entre en los estándares del norte global, lo que decías. Y pienso en los tapetes de lana, por ejemplo, de Teotitlán del Valle, con estos tintes naturales. Entonces, ¿qué indicadores crees que en México deberíamos no como utilizar para medir, sino como nombrar para hablar de lo que ya está pasando en una dinámica sostenible? Porque pienso que, esa es mi percepción, no lo sé, pero mi percepción es que apuntamos hacia los estándares globales porque eso ya tiene como un método, y como nosotros ni siquiera tenemos palabras para nombrar por qué eso sí es sostenible, lo que ya pasa, por ejemplo, lo que te digo con los tapetes de lana, pues entonces es mucho más fácil como intentar copiar y pegar, ¿no? Que como hacer girar la piedra. Pero no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, tienes razón. Yo creo que también como que queremos tomarnos el camino fácil. Y sí es importante que nos empecemos a construir nuestros propios indicadores. Y yo me diría por lo menos 5 cosas. Bueno, no sé si sean 5, pero yo me diría estas. Trazabilidad, la trazabilidad real, ¿no? O sea, saber exactamente qué hay detrás de lo que estás ofreciendo, qué es de lo que estás produciendo. Esa trazabilidad y comunicarla. Yo no sé por qué nos cuesta trabajo todavía en México el soltar esa información y decir, sí, yo trabajo en este taller de Chimalhuacán en el Estado de México. Perfecto, pues dilo, ¿no? O ¿por qué no? O sea, hay que ponerle nombre también. Trazabilidad real, condiciones de pago, y por condiciones de pago no me refiero al pago justo. O sea, creo que quiero soltar un poco eso porque yo también lo he vivido. Por supuesto que necesitamos un ingreso bien estable que nos permita vivir una realidad en la industria, y yo creo que en el país, o sea, ya muy poca gente ya se dedica a una sola cosa, ¿no? Ya tenemos fuentes de ingreso, a eso nos ha orillado el sistema, si tú quieres, o nuestra misma ambición, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, de pronto también creer que, y eso me pasa con mi marca, ¿no? O sea, la gente que trabaja detrás de Fashion Solidaria no vive de Fashion Solidaria, ¿no? Ni yo mismo. Y las razones son muchas, pero lo que sí ha sucedido es que Fashion Solidaria les ha dado habilidades y experiencias que han podido abrirles puertas en otros lugares, y eso está maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tu marca puede dejar? Y eso también puede ser medible. Las condiciones de pago, entonces, pues son estos acuerdos de decir, bueno, voy a pagar por pieza, voy a pagar por tiempo, voy a pagar por proyecto. ¿Cómo va a ser? Claro, lo ideal es que se pague un salario, por supuesto que sí, pero insisto, no es la condición de todo el mundo, no siempre se puede en todas las etapas de desarrollo de una empresa, no siempre. Sí, claro. Tienes que ir por partes, ¿no? Entonces, pues eso tendrá que ser un objetivo, por supuesto, pero si no es ahorita, entonces vamos a definir condiciones de pago. La permanencia de relaciones con los talleres, ¿no? O sea, este cortoplacismo que yo mencionaba hace rato es muy común, y que llegamos a los talleres y vamos a hacer una prueba, ¿no? O sea, como que vimos de pruebas y decimos, bueno, vamos a ver qué tal sale, ya si no sale, ni modo. No sabes el daño que eso genera a los talleres.
O sea, si no, no se trata de tenerlo todo perfecto, pero por eso hay que construir en conjunto. Cuando creemos que ya traemos todo listo y no sale, los dejamos. Y entonces, ¿qué cambio hiciste en los talleres? Llegaste con una muy buena intención, pero te frustraste y lo soltaste, y luego, ¿qué relación construiste o no? Tal vez los dejamos peor que como los encontramos, ¿no? Entonces, hay que medir esta permanencia de relaciones con talleres y hacer una estrategia para que esa permanencia sea de largo plazo. El porcentaje de la producción local y participación de técnicas, ¿no? O sea, a lo mejor yo digo que lo defiendo mucho, las técnicas artesanales o tradicionales, pero si no es eso, entonces la proveeduría textil nacional, qué porcentaje está hecho en tal lugar, qué porcentaje es esto, no sé, ¿no? Como que eso ya nos llevaría a hablar de las etiquetas, que hoy las regulaciones ya están definidas, pero pues no nos hace daño ahí sumar alguna información en algún lado, si no directamente en la prenda, pero alrededor, no sé. Pero bueno, eso nos va a llevar hacia también tener la trazabilidad. Me diría también, pues, esta transparencia de quién está detrás de las prendas, ¿no? Detrás de todos los procesos, porque no nada más es la gente que está detrás de la prenda, sino también el transporte, que es importante. Claro. Hay mucha gente que participa, y no solamente enfocarnos en comunicar la parte de los materiales. Eso yo creo que es lo más sencillo y es el mínimo indispensable. Tenemos que saber qué es lo que estoy usando, ¿no? Pero más bien hay que comunicar quién está detrás de eso. Eso no se nos puede olvidar. Pues yo creo que esos serían los indicadores que se me ocurren. Ok. Sí, no había pensado en el tema del transporte. Creo que es algo que normalmente como que overlook, o sea, como que no miras en el momento de hacer el recuento de la trazabilidad, ¿no? Cuando dices transporte, ¿qué crees tú que sería una mejor práctica? Por ejemplo, el tema del envío, o te refieres como al impacto de la huella de carbono, o sea, ¿a qué te refieres cuando hablas de transporte? Sí, no tanto me refiero a la huella, porque recuerda que no es mucho como mi primer filtro, hablar del ambiente. Por supuesto que hay que ser responsables con esto, ¿no? Pero cuando hablo del transporte me refiero a la verdad, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que todas las marcas necesitamos a nuestro transportista de confianza. Todas las marcas lo tenemos. Por transporte no me refiero a empresas de logística, o sea, no es como paqueterías, no. Siempre hay una empresa muy local, alguien muy local que necesitamos para transportar insumos, o para transportar productos terminados, o para transportar algo, siempre. Y cuando se trabaja con talleres que son más pequeños, mucho más cuando son talleres artesanales, sí o sí lo necesitas, porque no le puedes delegar toda la responsabilidad al artesano, ¿no? En este caso. Es como de, pues no, o sea, yo ya hice mi parte, ahora tú resuelve la parte del transporte, ¿no? Y entonces pues se suma otra persona, hay alguien más, hay otro perfil que también es parte de, y que no se puede quedar invisible, también ahí está. Y por otro lado también, y también eso lo necesitamos, hablar de transporte simplemente por tema de costos de producción, o sea, tenemos estos costos directos e indirectos, pues necesitamos saber el transporte. Entonces, eso también impacta en los tiempos de producción. O sea, si tienes tú esta parte del transporte y logística resuelta, también le quitas un peso de encima a la gente. O sea, porque muchas veces la gente de los talleres tienen que ponerse a pensar así de, hoy tengo esta fecha de entrega y cómo le voy a hacer, y si termino a las 11 de la noche, entonces cómo voy a llevarlo a la paquetería, o no sé. O sea, todo ese tipo de cosas que a veces son imposibles, suceden, y a veces les toca a muy pocos tener que resolverlo, y quien está al frente de una marca no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, te comparto que en Fashion Solidaria, de transporte, pues en Oaxaca está un negocio pequeño que se dedica a hacer estos envíos muy locales. Yo con ellos llevo trabajando mucho tiempo, ¿no? Y ellos, aunque es un negocio que yo contrato, pero la verdad lo siento como parte de la marca, porque sí lo son. Y claro, con
ellos son los que me llevan, como la marca se construye, por un lado está Mitla, por otro lado está Teotitlán, por otro lado está Zapopan, muchos lugares. Al principio, sí, yo hacía venir a Carmen hasta Oaxaca o a tal persona hasta allá para llevar las cosas, y hasta que me di un día así como que se me prendió el foco y dije, no lo puedo creer, o sea, no puedo quitarle tanto tiempo, ¿no? Y entonces busqué este negocio, los encontré, empecé a hacer pequeñas pruebas. Ellos tienen motocicletas, también tienen coches, tienen camionetas, tienen todo, y ellos son los que me ayudan como a llevar. Y ahora te juro que por eso lo siento parte de la marca, porque ya a veces ni siquiera tengo que decirles nada. Ellos ya saben. Ya. Yo les digo, solamente les mando un mensaje de, ya está la tela lista, casi, ya saben a dónde ir. Y eso, como marca, no sabes qué respiro me da, porque digo, Sí. Eso ya está. Por eso, yo creo que por eso que te estoy contando, es que yo digo, es que yo creo que todas lo tenemos. Sí. Sí, como que es que al final se vuelve un socio, o sea, que sin él no funcionarías de la misma manera, o sea, el negocio no se movería con la misma rapidez, con los mismos financieros incluso. Entonces sí, claro que se vuelve un socio, ok, makes sense, tiene sentido. Y eso hasta incluso ya me dice, en el momento en el que mi marca llegue a cierta condición donde yo ya pueda incluso pagarle a alguien que sí sea parte de la marca directamente, pues ya tengo la ruta construida. Sí, claro, sí, total. Oye, y pensando en referentes que tú veas en Latinoamérica o solo en México, que vale la pena mirar en este sentido, además de Fashion Solidaria, ¿a quién nombrarías o a quién crees que deberíamos voltear a ver para analizar, observar lo que están haciendo? Pues bueno, fíjate que desde que salí de Fashion Revolution me ha alejado un poco más de generar estas vinculaciones, entonces creo que tengo yo que ponerme otra vez a reconectar con gente. Sí sigo, sí platico. Yo te diría primero como que las personas que están todavía al frente de Fashion Revolution en su representación Latinoamérica son personas que hay que seguir, son personas que hay que entrevistar también. De ellas mucho, todas son chicas, son mujeres y están súper metidas en su industria, y aprendí mucho de ellas mientras estuve. Entonces yo diría eso, ¿no? Ahorita sí tengo unos perfiles que te voy a compartir. Antes de mencionártelos, pues yo te digo que estoy siguiendo las conversaciones que vienen desde el territorio que los que vienen desde la industria, honestamente, ¿no? Ya con la industria, yo ya he platicado mucho con la industria, ya he hablado y somos cuates y me llevo incluso con esa gente que está al frente de las marcas de moda rápida que antes criticaba, ahora nos llevamos mucho mejor. Entonces, pues es como que bueno, pues y están siempre abiertas a escuchar y decir, oh, como que ahora no sé qué hacer, qué nos recomiendas, y bueno, hay gente que está actuando con ellas, no yo directamente, pero y me interesan los proyectos que hablan de patrimonio, de derechos colectivos, de economía social, que es mi área, del cooperativismo, de diseño con comunidades. También creo que hay que observar a estas organizaciones y espacios que trabajan con moda. Colombia está subiendo muchísimo en ese sentido, ¿no? O sea, Colombia es ahorita, para mí, es el referente latinoamericano de la industria textil y de indumentaria. Están invirtiéndole muchísimo en la industria con mejores prácticas, y yo creo que es algo que vale mucho la pena seguir en general. Derechos laborales, conocimiento artesanal, y pues no solamente las grandes voces europeas, ¿no? Yo creo que hablando de perfiles, pues bueno, en México yo creo que la primera que siempre recomiendo, y no porque sea una muy buena amiga, sino porque realmente está haciendo las cosas desde la profundidad, Mireille Lacarte, ¿no? De Ethical Fashion Space, que ella decidió enfocarse y quedarse con las marcas grandes, y que le ha costado bastante trabajo también ahí, está picando piedra todo el tiempo, pero poco a poco ahí lo va haciendo. Pues ella trabaja en sostenibilidad con marcas, sostenibilidad aplicada a marcas, ya está abriéndose a otras industrias también. En México, en Chile, por ejemplo, que ella también creo que sigue siendo la titular de Fashion Revolution Chile, esta Beatriz O'Brien, que ella es la líder de Fashion Revolution,
está metida en el activismo, en la educación. Ella también creo que es un buen referente. De Colombia está Manuela Álvarez, que ella también trabaja con comunidades, trabaja con tejidos artesanales. En Perú está Meche Correa, que trabaja con comunidades también, el valor textil. Creo que esos son los que se me vienen ahorita a la mente. Ok, es bastante info. Vamos a intentar buscar los nombres para que los podamos dejar en la descripción del episodio. Y para cerrar, antes de pasar a las preguntas rápidas, ¿qué le dirías hoy a la versión de Efraín, de ese Efraín que estaba comenzando a coordinar Fashion Revolution México? Pues yo le diría que no se quede con la denuncia. Ok. La denuncia es importante, pero también hay que construir, ¿no? Hay que aprender y de todo. O sea, hay que aprender costos, hay que aprender producción, negociación, administración, logística. Porque si queremos una moda más justa, también tenemos que demostrar que puede operar y que es viable y que no se queda en el romanticismo ni en la idealización, sino que realmente se puede, ¿no? Yo le diría que el activismo va a abrir conversación, pero la gestión cotidiana es lo que la va a volver posible. Que siga también preocupándose, que nunca lo suelte. Me encanta. Pues ya terminamos la entrevista como de preguntas extensas. Te voy a hacer 3 preguntas tipo zigzag para que tú me digas lo que se te venga a la mente. La primera pregunta, que ya le respondiste cuando viniste al podcast: ¿cómo definirías a la moda en tu país? Ahora que estás del otro lado del país, básicamente. Yo la definiría: la moda mexicana es sostenible. Sí lo es. Me encanta. Me encanta. Y segunda pregunta: ¿hay alguna cuenta de Instagram o de TikTok que tú crees que deberíamos estar mirando? No importa si es de moda o no, pero algo que tú hayas visto, una cuenta en particular que a ti te dé mucho valor y que te gustaría que otras personas la vieran. Fíjate que a mí me gusta mucho ver cuentas que hablan de emprendimiento. Creo que eso también ayuda, y me gusta mucho este podcast de una chica peruana que se llama Jimena. No me acuerdo cómo se llama el podcast exactamente, algo de emprendedores. Ok. Ella, aunque es un contexto diferente, pero la información que comparte es súper útil. Ok. Y ese solamente creo que porque me gusta, que tal vez no tenga ningún contexto, pero... No importa. Chisme corporativo. Ya. Chisme corporativo, más allá de lo que cuentan, creo que la forma en la que lo cuentan. O sea, creo yo que eso nos demuestra que no tenemos que ser rígidos cuando compartimos información. Entonces, si eso lo llevamos a una marca, a la marca de moda, a la marca de lo que sea, pues soltémonos. Creo que también se vale que no todo esté perfecto y que todo tenga como un flow distinto, porque eso también ancla, y la gente lo que quiere es escuchar a las personas, ¿no? No escuchar ahí solamente una estrategia. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y los números lo confirman de esta recomendación que acabas de hacer. Y tercera y última pregunta: déjanos un recurso que a ti te haya cambiado la manera de ver algo en particular. Nos han dejado meditaciones, nos han dejado técnicas de respiración, libros, películas, audiolibros, podcast, lo que tú quieras recomendar. No olvidarse de ver a la naturaleza, más bien. Yo les diría que volteemos a ver los árboles, que volteemos a ver las montañas, que no nos desapeguemos de eso, que regresemos a nuestro entorno, y que aunque en este lugar y en muchos lugares he dicho que el medio ambiente no es mi filtro, pero no quiere decir que me desentiendo. Y creo yo que cuando lo observas, cuando lo analizas, cuando sabes que está ahí, cuando eres consciente de eso, entonces vienen ciertas acciones que tal vez pequeñas, pero muy valiosas para protegerlo. Y creo que para protegerlo hay que reconocerlo. Y cada vez nos alejamos más de la naturaleza y cada vez nos alejamos más de ver las montañas. Sí, total. Y eso lo diría. Y cuando viajen por tierra, que lo recomiendo muchísimo,
pues viajen de día y observen todo lo que está allá todavía, ¿no? No solamente son las ciudades, no solamente es la industria, no solamente es lo gris, existe un mundo muy grande. Ay, qué increíble, me encanta esta recomendación, muy ad hoc con todo lo que está pasando actualmente. Efraín, pues fue un gusto tenerte otra vez. No nos hubiera rendido el tiempo que hubiéramos tenido horas y horas, pero creo que compartiste muchísimas cosas de valor y prácticas, que era lo que más me interesaba, ¿no? Y desde un punto de vista de alguien que ya ha vivido y ha visto desde diferentes trincheras qué es lo que está pasando en la industria, ¿no? Y qué es o qué puede nombrarse como sostenible. Entonces, gracias por el tiempo que te diste para estar hoy con nosotros. Y bueno, pues cuando quieras, Marketing a la Moda es tu casa. Muchísimas gracias, Ale, por la invitación, gracias por escuchar, gracias por sumarte a esta voz y que pues ojalá que esto no solo abra conversaciones, sino que empiece a trasladarse a acciones de quien sea que nos escuche y que sepan, quienes sean estudiantes de diseño, textil, de moda, que esta industria, aunque castigada, está llena de oportunidades y no crean que un diseñador no tiene un terreno donde ser, donde estar. Lo tenemos. La industria textil y de la indumentaria tiene para todo mundo. Hay que hacerlo con estrategia, hay que hacerlo desde la honestidad, desde la vulnerabilidad, desde la ética, y eso te va a abrir puertas. Eso, acompañado de una buena estrategia de operación, de producción, de comunicación, te va a posicionar. Ay, me encanta, ese consejo es oro. Gracias, Efraín. Estás escuchando Caminos a la Moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. Te conectamos con la industria de la moda.